Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva webinar que tenemos hoy. No os fijéis mucho en mi fondo, por favor. Mi gato ha tenido un accidente. No está bien. Pero básicamente hoy nos vamos a centrar un poco en este tema de los 7 sentidos. ¿Qué podéis indagar un poco de aquí, no? Buah, Mónica nos ha dejado este título. Yo cuando me lo dijo fue como, ¿qué nos tiene hoy preparado? Así que vamos a seguir un poco con lo que vimos en la webinar anterior, que también podréis encontrar de Mónica dentro de la aplicación, ¿vale? Ok, y a partir de ahí, pues vamos a ir viendo qué nos va a dar hoy Mónica, ¿vale? Nosotras somos Vinoles, ¿vale? Ya nos empezáis a conocer, pero si eres nuevo por aquí o te has comprado esta webinar, pues bienvenida, ¿vale? Básicamente nosotras tenemos la intención de crear como un universo de aprendizaje y ya no solo el hecho de apoyaros con vuestros básicos de movimiento, de alimentación y de lo que todos sabemos que sirve para cuidarnos, ¿vale? Ok, priorizarnos un poco, sino este conocimiento derivado de profesionales que no solo somos nosotras. Al fin y al cabo, cada una está en su momento de vida y puede cuadrar con una persona más, con otra, donde tengo el recurso. Entonces, estas webinars nos sirven un poco para acercaros un poco a esos profesionales en los que confiamos, como en este caso puede ser con Mónica, y a partir de ahí que podáis aprender para ser vuestra versión más feliz y saludable posible. ¿Sí? Entonces, Mónica, a partir de aquí te dejo tomar las riendas de esta webinar. Ya no eres nueva, ya a partir de aquí ya sabes cómo funciona todo esto. Así que enjoy, disfruta mucho y espero que todas las que estéis aquí también lo disfrutéis. ¿Vale? Pues muy bien. Bueno, nada, buenas tardes. Bienvenidas a todas las que estáis por aquí y a las que próximamente veáis esta webinar. Y nada, me presento. Yo soy Mónica Ejido y bueno, soy fisioterapeuta. Estoy especializada en neurociencia del dolor crónico, en tratamiento activo del dolor crónico y también en obstetricia, es decir, acompaño a mujeres embarazadas durante todo el proceso del embarazo, sobre todo a través de ejercicio terapéutico, diferentes tipos de ejercicios, la preparación al parto y, por supuesto, la recuperación postparto, es decir, soy doula. Y por otro lado, también me dedico al arte, soy artista visual, trabajo con la fotografía, el vídeo, la performance y la instalación. Y básicamente un poco lo que he hecho ha sido como fusionar estos dos mundos y a través del arte básicamente lo que hago es divulgar diferentes cuestiones de salud, de neurociencia relacionada con la salud, ya que considero que la cultura se tiene que hacer cargo un poco de la divulgación de cuestiones muy técnicas, de la investigación muy reciente para intentar acortar los tiempos desde que se publica un estudio hasta que la información cala en la sanidad. Así que por eso considero que la cultura es un mecanismo muy interesante de divulgación. Y bueno, como os estaba diciendo, yo fusiono estos dos mundos, ¿no? Mis dos profesiones y mis dos hobbies en realidad también, que es precisamente la arte y ciencia. Y en la anterior charla lo que vimos en una presentación que se llamaba FOMO y que precisamente hablaba sobre este fear of missing out, este miedo a quedarnos atrás, con el concepto que yo creé también un proyecto artístico en el que estuve trabajando más de 3 años, para hablar precisamente de los efectos que estaba teniendo la ansiedad y el estrés en personas, sobre todo de la generación millennial, ya que era un proyecto autorreferencial en el que yo contaba un poco mi historia y analizaba un poco todos los factores sociológicos, antropológicos, históricos que nos podían haber llegado a, que nos podían haber llevado precisamente a esta situación, ¿no? Entonces, básicamente lo que os traigo hoy es otra presentación del proyecto en el que llevo trabajando los últimos meses, que es un proyecto que se llama Siete Sentidos, que como bien indica su título, hoy vais a entender un poquito porque hablamos de 7 sentidos y no de 5. Dentro de toda esta webinar, lo que vamos a ir viendo son estos puntos, ¿no? Esto de interocepción y propiocepción, que son precisamente estos dos sentidos que yo añado a los 5 sentidos que todas conocemos. Hablaremos mucho sobre cuerpo a lo largo de este proyecto, viniendo un poco de la línea de la anterior presentación en la que yo hablaba de la importancia del cuerpo, de recuperar la atención al cuerpo, de reconectar con todas las sensaciones físicas y con toda la parte emocional, ¿no? De la que estamos como súper desconectadas. Entonces, la línea va a ser todo el rato eso y, por supuesto, hablaremos de emoción, veremos todas las estructuras del cerebro que están implicadas en la emoción.
en la memoria y en el aprendizaje, y también veremos qué es la red neuronal por defecto. Y ya para acabar y un poco como enganche para la siguiente sesión que vamos a hacer, veremos algunas de las técnicas que por supuesto nos van a ayudar a recuperar la salud, que pueden ser el ejercicio físico y la meditación. Y bueno, para empezar, hablamos sobre interocepción y propiocepción como dos sentidos que yo añado precisamente, como os decía, a estos 5 sentidos que todos conocemos, ¿no? Ahora, en el siguiente punto, empezaremos a desglosar un poquito más, y es que básicamente la percepción, es decir, cómo percibimos el mundo, tanto el mundo que nos rodea como el mundo interior, en el siglo XIX, algunos de los primeros neurocientíficos creían que como todas las personas anatómicamente eran muy parecidas, creían que todos recibíamos exactamente la misma información por parte del exterior, ¿no? Que creían que era igual a todas las personas. Y entonces, básicamente, a partir del siglo XX, en el siglo XXI, y prácticamente hace muy pocos años, se empieza a ver que la percepción no es algo común a todos los seres humanos, sino que es muy individual y es una percepción muy subjetiva que está condicionada por muchísimas cosas, desde el país en el que hayas crecido, la cultura en la que hayas crecido, la religión, tus antecedentes personales, incluso los antecedentes familiares, es decir, las experiencias vividas por personas de alrededor, e incluso las experiencias vividas por tus ancestros. Aquí se podría abrir otro melón, pero esto es como herencia transgeneracional, que es una parte como también muy interesante, y es que a día de hoy sabemos que podemos recoger en nuestro ADN los traumas y las experiencias que vivieron personas, es decir, antepasados, no solo de 2 generaciones por encima nuestro, sino muchísimo más, ¿no? Y cuando hablamos de neurofenomenología, que es este concepto así tan extraño, este concepto lo define Francisco Varela, que es un neurocientífico súper interesante, en el que habla que hace relativamente pocos años el estudio del cerebro desde el siglo XIX en adelante se estudiaba como en tercera persona, es decir, como un órgano externo a nosotras y que no tenía nada que ver como con el resto del cuerpo. Había lo que se considera como mucho cerebrocentrismo, ¿no? Entonces, desde hace unos 20 años para acá, tampoco muchísimo, se empiezan a plantear que, joder, el cerebro forma parte del resto del cuerpo, que hacemos como esa separación, ¿no? El estudio del cerebro y aparte como el estudio del cuerpo. Y se empieza a ver que el cerebro y el cuerpo están muy conectados, de manera que él lo que hace es una invitación a el estudio de este órgano, que es el cerebro, como un órgano que forma parte del propio cuerpo y que a través del entendimiento de ese órgano, de la biología, de la neurofisiología de ese cerebro, podemos también modificar el funcionamiento de nuestro cerebro, y esto es lo que nos vamos a quedar con hoy, es decir, cómo al entender el funcionamiento de nuestro cerebro y del cuerpo y ver cómo el cuerpo tiene una gran influencia sobre el cerebro, podemos con ello mejorar nuestra salud. Entonces, bueno, a mí esta frase literalmente me alucina y es: el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. A lo largo de la sesión de hoy vais a ir entendiendo poco a poco por qué esta frase es tan cierta y por qué yo le doy todo el rato esa importancia a que escuchemos al cuerpo y a que conectemos con el cuerpo. Entonces, para ello, y de una manera como lo más sencilla posible, vamos a ver un poco cómo funciona la dinámica de la percepción, ¿no? Entonces, con este mapita que tenemos aquí, vamos a ir viendo como las estructuras principales que forman parte de esa percepción. Entonces, os voy a poner un ejemplo súper sencillo para que podáis entender como las estructuras de las que vamos a hablar hoy. He elegido esta imagen porque como está dibujada en diferentes coloritos, es como más sencillo de entenderlo. Entonces, os voy a poner como una imagen o un ejemplo súper claro. Os he estado antes hablando, ¿no?, sobre esos 5 sentidos que todos tenemos, bla. Vale, pues todas esas percepciones, el sonido, el tacto, el gusto, el olfato en este caso no, luego os explicaré por qué, ¿vale? O la audición, esa imagen, os quiero poner un ejemplo, ¿vale? Imaginaros que ahora estáis en esta mesa conmigo, estamos haciendo este webinar y de repente pasa una araña de un tamaño considerable por encima de la mesa, ¿vale? Entonces vosotras veis esta araña. Entonces, esta araña, la imagen de esta araña, llega a mi ojo a través de ondas electromagnéticas.
Estas ondas electromagnéticas en el propio ojo se transforman en impulsos eléctricos. La mayoría de la información que llega al cerebro y que mueve el cerebro por nuestro cuerpo se transmite en forma de impulsos eléctricos, que es como funcionan nuestras neuronas, ¿vale? Entonces, este impulso eléctrico pasa a través del nervio óptico y entra a nuestro cerebro por la puerta al mundo, en este caso del mundo al cerebro, que es el tálamo. El tálamo es ese dibujito que veis en color, esa estructura que veis en color morado, ¿vale? Es la puerta del mundo y también de las sensaciones de nuestro cuerpo a nuestro cerebro, ¿vale? Este tálamo lo que hace es enviarle información a la amígdala y al hipocampo, ¿vale? Que luego explicaremos un poquito qué es. La amígdala es esa almendrita que veis que está ahí abajo y el hipocampo es esa estructura en forma de C, ¿vale? En color verde. Bueno, pues estas dos estructuras reinterpretan esta información que le ha pasado el tálamo. Y lo que hacen es clasificarla y decir, ¿me importa o no me importa? Si es relativa, es importante, la envían de nuevo al tálamo y el tálamo la pasa al hipotálamo, que es esa estructura que le vamos a dar muchísima importancia, que veis en azul, que está justo por debajo del tálamo, ¿vale? Y aquí, que es lo más interesante del todo, después de 70 milisegundos de que tú hayas visto una araña, tu tálamo envía la información de esa imagen, en este caso porque estamos hablando de una imagen, podría ser un sonido, ¿vale? O una textura, o lo que fuera. Envía esa información a tu cuerpo y tu cuerpo genera una respuesta sensorial en base a esa araña. Ejemplo, si yo, por ejemplo, he tenido una experiencia desagradable con esa araña, le tengo miedo a los insectos o me ha transmitido un miedo, pues yo qué sé, mi madre, mi padre, mi hermano, lo que va a empezar a experimentar mi cuerpo son cambios. Pues, por ejemplo, se me puede erizar el vello, de repente aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, incluso se genera contracción muscular. Es decir, mi cuerpo, después de 70 milisegundos de que yo haya visto una araña, responde a esa araña. Pero ojo, cuidado, hasta aquí todo es inconsciente. Es decir, tú todavía no eres consciente de que has visto una araña, pero tu cuerpo sí. Por eso la frase de que tu cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Y esto es lo más interesante de todo, por eso estoy todo el rato con esto, importancia del cuerpo, reconocer el cuerpo, sensaciones del cuerpo. Vale. Después de este punto, la información pasa a la corteza cingulada, ¿vale? Que es esa estructura que veis en naranjita, que está como por encima. Y finalmente, después de 300 milisegundos, llega a la corteza. La corteza es esa capa superficial que veis, cuando vosotros veis un cerebro por fuera, pues eso que veis en gris por encima de la corteza cingulada es la corteza, ¿vale? Después de 300 milisegundos de que tú hayas visto una araña, eres consciente de que has visto una araña. Pero tu cuerpo ya ha respondido a esa imagen. Podría ser una imagen, podría ser un sonido, podría ser cualquier tipo de estímulo que reciben tus sentidos, ¿vale? Entonces, precisamente gracias al hipotálamo, el cuerpo es mucho antes consciente de lo que tú has sentido. Vale, ok. Entonces, cuando hablamos de interocepción y propiocepción, yo os decía antes que son estos dos sentidos que acoplamos a los 5 sentidos que todos conocemos, ¿vale? Esos sentidos de vista, olfato, gusto, tacto y... No sé cuál me dejo, perdón. Vista, oído, olfato, perdón. Gusto y tacto, eso es. Perdón. Entonces, tenemos estos dos sentidos, ¿vale? Que yo incorporo precisamente a esos sentidos que hablábamos. Perdón, que se me ha quedado la garganta seca y he tragado de repente. Tranquila. Estoy. Tranquilamente, sí, no. Esto es como súper común. No te nos mueras, por favor. Entonces, precisamente lo que se ha estudiado en los últimos años, como os decía antes, es que se empieza a incorporar el cuerpo como parte de información que recibe nuestro cerebro. Es decir, los 5 sentidos estos que conocíamos se empiezan a ver más como sentidos de la exterocepción, es decir, sentidos que recuperan o recogen información que le llega al cerebro, pero por parte, sobre todo, del mundo externo, ¿no? Entonces, en los últimos años, incluso había muchos neurocientíficos como Francisco Varela que rechazaban este concepto, rechazaban que el cuerpo pudiera influir sobre el sistema central, ¿no? Pero a día de hoy sabemos que es así. Y en concreto, en el 2020, una autora, que es la profesora Sara Garfinkel, hace un estudio súper relevante en el que demuestra que el cuerpo
pone prioridad por encima de absolutamente cualquiera de los sentidos a esta interocepción. Es decir, le da mucha más importancia a cualquier otra percepción por encima de cualquier otro sentido, ¿no? Entonces, esta propiocepción es la capacidad que tiene nuestro cerebro de recibir información por parte de lo que ocurre dentro del cuerpo, de los órganos del cuerpo. Es decir, es la información que recibe pues, del corazón, de los pulmones, del intestino, del estómago, ¿vale? Y esta información, la mayor parte de esta información, por suerte, es silente, es decir, no estamos constantemente sintiendo qué pasa en estos órganos. Y esto, menos mal, vaya suerte tenemos, porque si esto no fuera así, estaríamos con un ruido constante a nivel mental increíble si recibiéramos todo el rato esta información de manera consciente. Normalmente suele aparecer la consciencia de este sentido cuando pasa algo importante, es decir, cuando aparece una patología, hay un dolor, pasa algo importante, ¿no? En ese estado, sobre todo de alerta y estrés, aumenta las señales, la conciencia de toda esta información que nos envía este sentido, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos la propiocepción, que es el sentido con el que nos vamos a quedar hoy, que es la capacidad que tiene nuestro sistema central, nuestro cerebro, de recibir información por parte de la estructura externa, es decir, de músculos, articulaciones, huesos, tendones, ligamentos y de la postura también, es decir, cuál es la postura de todas estas articulaciones, pero también la postura en general que tiene el cuerpo. Y también muy importante, tiene la capacidad de sentir cuál es nuestra posición en el espacio en el que nos encontramos. Y hoy, sobre todo, nos vamos a quedar precisamente con esto porque vamos a hablar de cuerpo en todo lo que vamos a ver a continuación. Entonces, hablando de cuerpo y de percepción corporal, tenéis que entender un concepto que es la corteza somatosensorial, ¿vale? A partir aproximadamente como de los años como en el 1950-1952 aparecieron muchos estudios, entre ellos el profesor Penfield, que ahora lo vamos a ver a continuación, que es súper relevante en eso y por eso tiene su apellido a una estructura en concreta, descubre que dentro de esta corteza, es decir, del envoltorio de nuestras estructuras más profundas del cerebro, hay una banda que es como si tú ahora cogieras una cinta del pelo, ¿vale? Te la cogieras, te la colocaras en el cuello y te la subieras y más o menos es una banda que va de oreja a oreja, ¿vale? Como podéis ver aquí. Y esa estructura está formada por un montón de redes neuronales, de neuronitas, que es un mapa corporal. Es la representación de nuestro cuerpo en esta estructura, ¿vale? Entonces, lo que ellos creían es que precisamente cuando empezaron a descubrir esto, es que precisamente esas zonas más grandes del cuerpo, como por ejemplo, pues la espalda, debería de tener una mayor representación en el cerebro, es decir, que más neuronas se encargaran de esa estructura. Pero lo que vieron es que no era así. Básicamente, lo que se dieron cuenta es que las zonas con mayor representación, es decir, con más número de neuronas que se encargan precisamente de esas zonas, son las manos y la cara. En concreto, en la zona de la cara, la zona de la boca y de la lengua, ¿no? Entonces, lo podéis ver aquí en este muñeco tan como diabólico, tan raro. Esto se llama homúnculo de Penfield, ¿vale? Yo hace muchos años, desde hace pues 12 años que empecé a formarme en todo esto, ya hablábamos del homúnculo de Penfield y ya hablábamos de propiocepción, pero no sabíamos la importancia que tenía este mapa, esta corteza somatosensorial sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro comportamiento. Entonces, es súper relevante todos los estudios que están saliendo con respecto a la corteza somatosensorial. Y bueno, llegamos a un punto que, de nuevo, es fundamental, que es la postura con respecto al cuerpo. Antes hablamos de ese sentido de la propiocepción, ¿no? En la que englobábamos todas las posturas de nuestras articulaciones, pero también la postura de nuestro cuerpo y de nuestro cuerpo como en un entorno, como en el espacio, ¿no? Entonces, para explicaros un poquito la importancia de la postura, os quiero mencionar alguno de los estudios para que veáis la importancia que tiene la consciencia postural. Y quiero empezar por un estudio que primero se hizo en el 2015, en el que demostraron y observaron que el cerebro está todo el rato, gracias a esta corteza somatosensorial y gracias a la propiocepción, buscando información de la postura de nuestro cuerpo a todas horas, incluso cuando estamos durmiendo. Es decir, el cerebro constantemente necesita sentir y saber cuál es la posición de nuestro cuerpo, cuál es nuestra postura. Pero en el 2014 se hizo un estudio súper interesante que demostraron
cómo la postura influía sobre las emociones y sobre la memoria. Lo voy a desarrollar así como muy brevemente para que lo podáis entender. El estudio consistía en que cogían un grupo de personas bastante amplio, ¿vale? Y las ponían delante de una pantalla de un ordenador. Esta pantalla del ordenador salían palabras con connotación positiva, neutra y negativa, ¿vale? Y había dos situaciones. Una situación en la que sentaban a estas personas en la silla y colocaban este ordenador portátil encima de una mesa, es decir, de manera que su mirada quedaba más o menos, su ordenador quedaba más o menos a la altura de sus ojos. Esto por un lado. Y por otro lado, colocaban ese ordenador o esa pantalla en el suelo, de manera que las personas, para poder ver esa imagen, lo que se tenía que era que agachar ligeramente. Es decir, adquirían una posición como un poco más redondeada, más encorvada, en la que los hombros caían hacia adelante, rotación interna, el pecho estaba hundido, había una flexión de cuello, una flexión de cabeza y una mirada baja. Y lo que vieron es que cuando le ponían estas imágenes, estas palabras a estas personas, después le preguntaban cuáles eran las palabras que habían recordado. Y lo que vieron es que cuando la pantalla estaba baja, recordaban muchas más palabras con connotación negativa que positiva. Mientras que cuando la pantalla estaba a la misma altura de los ojos, no había una diferencia significativa entre ambas. Es decir, que la postura sesga la memoria y sesga la memoria hacia una parte negativa, es decir, recordaban mucho más al tener esa postura todas las palabras que tenían un sesgo negativo. Entonces, claro, aquí vieron que la postura también podía ser un indicador y estar muy relacionado con la parte emocional. Entonces, en este momento se desencadena una locura de estudios en los que intentan probar cómo la postura puede influir directamente sobre las emociones. Y, por supuesto, lo que empiezan a ver es que la postura puede ser el desencadenante de diferentes estados emocionales. O sea, la postura esta de para ver las imágenes bajas, no sé si recuerda un poco a esta actitud, ¿no?, que tenemos cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, cuando estamos chof. Pero no sé también si os recuerda cuando estamos sentados o con el móvil, o cuando estamos de pie con el móvil, ¿vale? Entonces, ojo, cuidado con esto, porque la postura que tenemos cuando tenemos el móvil entre las manos podría generar un estado depresivo, de ansiedad no tanto, pero más de tristeza, ¿vale? Como estados depresivos en nuestro sistema central. Es decir, nuestra postura está desencadenando esto y encima no estamos siendo conscientes de ello. Entonces, considero que es fundamental, ¿no? Como ya sabéis, parte de mi tratamiento es lo que estáis recibiendo ahora, que es educación en neurociencia. Y esto también puede modificar precisamente vuestra salud. Y una cosa más, lo más interesante de esto es que, claro, cuando los investigadores ven todos estos descubrimientos, la psicología y la psiquiatría dice, calma, ojo, cuidado. Ostras, vamos a empezar a incluir la conciencia corporal y la reeducación corporal en nuestros tratamientos de, por ejemplo, patologías como, por ejemplo, la depresión. Entonces, se empiezan a hacer estudios en los que demuestran el efecto positivo que tiene el acompañamiento de, obviamente, el tratamiento de psicología y el tratamiento de psiquiatría junto con la reeducación postural y la conciencia postural, ¿vale? Lo cual es súper importante. Y una cosa más. Vosotros ahora me decís, vale, ok, Mónica, me quedo con esto, me parece súper interesante. Entonces, si yo un día de repente estoy como súper triste o súper depresiva y de repente me doy cuenta que estoy así chof, en flexión, redondita, no sé qué, digo, vale, pues entonces, para salir de este estado y estar contenta y feliz, pues me pongo recta y abro el pecho y hombros para atrás. Cuidado aquí. Las emociones, para mí, no hay negativas ni positivas. Toda emoción sirve para algo. Y si yo de repente empiezo a sentir una tristeza, una ansiedad, un estado depresivo, es por algo. Entonces, lo que nos dicen las publicaciones científicas es que lo que hay que hacer es un proceso de escucha y de observación de esa emoción, y a través de esa escucha y dejar que se sienta esa emoción, porque tiene una función, observarla, sentirla, dejarla que nuestro cuerpo exteriorice esa emoción y, gracias a la corrección postural, intentar migrar de un estado emocional a otro, pero no cambiar mi estado emocional a través de la postura, porque si no lo que generaríamos aquí es una incongruencia. Mi cuerpo está sintiendo una cosa, pero mi mente otra, ¿vale? Entonces, se generaría como una especie de fallo orgánico. Esto lo vamos a hablar a lo largo de la sesión, ¿vale? Así que quedaros con esto porque es súper importante. Por supuesto, estábamos hablando todo el rato ahora, ¿no?, de esta emoción, de emociones, cómo usar la postura precisamente. Entonces, vamos a ver precisamente qué es la emoción
Y antes de entrar en desgranar un poco cómo funciona un proceso de emoción, vamos a ver cómo precisamente la emoción, cuando sentimos cualquier tipo de emoción, lo que se activan son áreas de la corteza cerebral relacionadas con el movimiento, áreas motoras, ¿vale? Pero es que etimológicamente la palabra emoción viene de lo siguiente. Tenemos por un lado el prefijo emoción, que viene del verbo movere en latín. Significa hacia y movere movimiento. Hacia el movimiento, es decir, la emoción implica movimiento, ¿no? A mí siempre me gusta contar y decir algunas frases, como ya habéis visto, y por supuesto Antonio Damasio, que al principio era un poco reticente de toda esta importancia del cuerpo y la influencia del cuerpo sobre el cerebro, nos dice, en los últimos años nos dice, que el día que hayamos entendido el movimiento, habremos entendido la emoción. Y además hay otro autor que, por favor, si a alguien le gusta esta temática, por favor que se lo apunte, porque yo cada vez que me acuerdo de todas las cosas que me he leído de esta persona, me dan ganas de llorar. William James es un psicólogo del siglo XIX, que es el primer autor que habla sobre plasticidad cerebral, que lo vamos a ver más adelante. Y este hombre nos dice que precisamente la emoción es un concepto tan abstracto que si no tuviéramos el cuerpo para sentirlas, no sabríamos qué es la emoción. O sea, imaginaros a vosotras mismas estando tristes, pero sin tener la sensación en el cuerpo de la tristeza. Explicar cómo me siento sería rarísimo. O si tengo ansiedad, ¿no? Bueno, normalmente cuando tenemos ansiedad es como esa presión en el pecho, esa respiración rápida, ese nudo en el estómago, ¿no? Esa contracción muscular. Imaginaros que no existiera ningún tipo de estas sensaciones, ¿no? Sea como muy difícil explicar realmente qué es una emoción. Entonces esto yo me lo traigo a la actualidad, ¿no? Antes hablaba de incongruencia y de fallo orgánico. Bueno, pues os vamos a explicar exactamente lo mismo en este estado. Voy de nuevo a poner un ejemplo para que entendáis esto precisamente. Imaginad que estáis en la oficina, en vuestro lugar de trabajo, ¿vale? Y vuestro superior, de repente llega y os dice: oye, Mónica, necesito que dejes tu trabajo que tienes en el día de hoy porque necesito un informe súper importante, ¿vale? Sé que es un informe súper tocho y súper importante, pero necesito que trabajes durante todo el día en este informe, ¿no? Y pues estás ahí todo el día currando en esto, 4, 5, 6 horas. Y llegáis a su despacho y le decís: ya lo tengo. Y te dicen: ay, corazón, se me había olvidado decirte que no era necesario. O sea, tú lo mínimo que haces es respirar profundo, entiéndeme, ¿sabes? O sea, si no estuviera, si estuviera permitido socialmente, pues a lo mejor le tiraríamos todo lo de la mesa, le tiraríamos los folios a la cabeza del informe que hemos hecho, le diríamos absolutamente de todo, es decir, esa ira y ese enfado, rabia que a lo mejor de repente siento, se exterioriza en forma de movimiento con el cuerpo que libera esa energía, pero que incluso también en forma de grito, de voz, ¿no? Que de alguna manera también es un movimiento. O de la misma manera, a lo mejor, lo que me genera es una sensación de que no se me valora, que no se valora mi tiempo, y de repente, pues lo único que me apetece es llorar, pero es como una especie de represión. Entonces, de nuevo, estamos generando un fallo orgánico, estamos generando una disociación entre mente y cuerpo, porque mi mente ahora mismo está sintiendo una emoción, que es el enfado, que es la ira, que es la tristeza, y yo no estoy dejando que corporalmente esa emoción se libere de alguna manera, ¿no? Entonces estamos como generando una incongruencia entre mente y cuerpo, una disociación constante entre mente y cuerpo que genera un poco más, de alguna manera, como ese fallo. Entonces, bueno, para que entendáis un poquito cuáles son las estructuras del cerebro más implicadas en la emoción, como os decía en un primer momento, ¿vale? Que habíamos pasado por este mapa, las estructuras más implicadas en la emoción son el hipotálamo, que es esa estructurita que veis en azul en la pantalla, y por otro lado la amígdala, que era esa almendrita que estaba como justo por encima del hipocampo, que estaba así como en color medio rojita, rosácea, está justo por debajo del hipotálamo, debajo del puntito azul, pues esa cosa que tenéis ahí en rojito, ¿vale? Son las dos estructuras que vamos a ver cómo funcionan en la emoción. Entonces, bueno, el hipotálamo, ¿no? Antes hemos visto cómo, después de que llegara esa imagen de la araña, la importancia que tiene esta estructura precisamente en la percepción, ¿no? Y que precisamente es el hipotálamo el que nos explica tan brevemente por qué esta frase de el cuerpo sabe la que la mente aún no se ha dado cuenta es tan cierta y tan real, ¿vale? Acordaros que es el que se encarga, después de que llega, pues, un sonido por mi oído,
una imagen por mi ojo, el tacto a través de los receptores de la piel, el gusto a través de un alimento que me he metido en la boca, ¿vale? Es el que antes, de manera inconsciente, antes de que todo pase a un estado consciente y a la corteza y sea consciente de ello, de manera totalmente inconsciente, envía esa información hacia el cuerpo y es el cuerpo el que empieza a responder a ello, ¿no? Seguro que muchas veces os ha pasado, ¿no? Que de repente ante, pues, una música, por ejemplo, clásica, una música que os gusta mucho, de repente os eriza la piel, como que os emocionáis, ¿no? Es como algo que llaman como que viene muy de las entrañas, ¿no? Pues esta frase de que viene muy de las entrañas, esa respuesta tan de entrañas, es tu hipotálamo, ¿vale? Es el que se encarga de generar toda esta sensación. Pero lo más importante de todo también que sepáis es que precisamente es este hipotálamo el que es el órgano diana precisamente de muchísimos fármacos que se consumen a día de hoy, sobre todo relacionados con depresión, ansiedad, bla, bla, bla. Es decir, lo que te quitan estos fármacos es que tu hipotálamo envíe las señales hacia tu cuerpo. De nuevo, incongruencia. Estoy quitándole a una emoción, a una sensación, cómo mi cuerpo lo debería estar exteriorizando, ¿vale? Entonces, ojo, cuidado con este tipo de fármacos que en algún momento, por supuesto, nos están ayudando, pero también creo y considero que es muy interesante el saber cuál es el funcionamiento de estos fármacos. Y por otro lado tenéis la amígdala, ¿vale? La amígdala es esa almendrita de la que hablábamos antes, ¿vale? Que está justo por encima del hipocampo y es la estructura más importante relacionada con la emoción, ¿vale? Me gustaría contar también que en los últimos 50 años, todos los estudios que se han hecho en relación a ansiedad y estrés, lo que nos vienen a contar es que estos últimos 50 años, los tamaños de las amígdalas son mayores que el tamaño de un almendro. Y esto es negativo. Lo que están viendo es que las personas con un tamaño de la amígdala cada vez mayor, amígdalas muy hiperreactivas, está muy relacionado con personas que sufren muchísimo ansiedad y estrés. Y esto, por supuesto, no es. Entonces, cosas que os voy a contar de la amígdala. Aquí nos podríamos tirar una sesión entera porque a mí esta estructura me fastidia. Yo lo comparo mucho a como si fuera un villano o una villana de Disney, porque es tremendo. Entonces, os voy a poner algunos ejemplos para que veáis un poco el funcionamiento de esta estructura porque literalmente es maravillosa, ¿vale? Os decía, es la estructura más importante con respecto a la emoción, ¿vale? Y una de las capacidades que tiene, aparte de gestionar las emociones, es que, ¿os acordáis que antes os decía? Cuando entra una información de los sentidos, pasa por tálamo, hipocampo amígdala, llega a tálamo, pasa al cuerpo, corteza cingulada anterior, corteza, consciencia, ¿no? Bueno, pues aquí nuestra amiga amígdala, cuando estamos en situaciones de ansiedad y estrés a tope, y os voy a poner una situación que os va a sonar absolutamente a todas, imaginar que estáis discutiendo con vuestra pareja, con vuestra madre, con vuestros hermanos, con quien sea, ¿vale? Bueno, pues esta amígdala, cuando estamos en situaciones de mucho estrés, mucha ansiedad, como por ejemplo puede ser un enfado, tiene la capacidad de coger las riendas de tu cerebro y decir, aquí se hace lo que yo diga. Ni tálamo, ni hipotálamo, ni Cristo que lo fundó. Entonces, esta estructura tiene la capacidad de decir, no, nada de consciencia, nada por el estilo. Esto de que, seguro que os lo han dicho muchas veces en discusiones, en estados muy emocionales, no respondemos, sino que reaccionamos. Esto de reaccionar, como que parece que no te dan permiso para preguntarte si esa respuesta que vas a dar es correcta. Cuando estamos discutiendo, ¿no? Parece que estamos ahí como soltando como todo de golpe, pero en realidad no estamos teniendo ese momento de decir, voy a decir esto. No, pues esto es tu amígdala, diciéndole a todas las estructuras cerebrales, ahora mismo mando yo. Y una de las cosas que tiene es que está muy conectada con el hipocampo, que luego la veremos, que es la estructura relacionada con la memoria. Entonces, imagínate que tú estás discutiendo con tu pareja. Bueno, pues tu amígdala es capaz de decirle a tu hipocampo, sí, ven para acá, saca todos los archivos de las mierdas de esta persona, porque ahora mismo se las voy a echar todas en cara. Es decir, no me cuentes lo maravilloso que es esta persona y lo mucho que lo quiero y por qué estoy casada con él. No. Sácame toda la mierda que tienes que se la voy a tirar de golpe. Pues esto se llama secuestro amigdalino. Entonces, cuando os veáis en esta situación, que sepáis que es vuestra amígdala lo que está cogiendo las riendas de todo vuestro sistema central. Entonces, en ese momento, vuestra amígdala está muy hiperactiva. Muy hiperactiva es que está pulsando esos impulsos eléctricos, la neurona de esta estructura está pulsando muy, muy fuerte, ¿vale? Entonces, no solamente en esta situación, en enfados, en todo lo que tú quieras, sino en general en procesos de ansiedad y estrés, lo que sabemos es que una manera de disminuir
la actividad de esta estructura y conseguir a la larga disminuir su tamaño es a través de la observación de uno mismo. Por ejemplo, la meditación. Si tú en ese momento en el que estás súper enfadada y le estás diciendo de toda esa persona, de repente eres consciente de ello porque te empiezas a observar como si te estuvieras viendo desde fuera, la amígdala como que, ¿sabes? Como que se queda un poco desubicada. Entonces, la observación de uno mismo, lo que han visto en las últimas publicaciones científicas, es que disminuye la actividad y te da paso a que tomes conciencia. Pero a nivel general, en estados de ansiedad y estrés, precisamente el proceso de meditación, que al final no es un proceso de observación constante, se ha visto que disminuye la actividad y disminuye el tamaño. Pero no solo eso. Otras de las cosas que podemos mejorar para mejorar su funcionamiento y por tanto su tamaño es a través del ejercicio físico, por supuesto, que veremos en la siguiente sesión, a través del baile también, que tiene muchísimos beneficios, que veremos también en la próxima sesión, y a través, por supuesto, de la alimentación. Entonces, me quedo con este último puntito, que daría para otro montón de cosas, pero me quedo con el punto de la alimentación. Durante todas las sesiones que tengamos, probablemente me hayáis escuchado deciros, escuchad al cuerpo, conectar con el cuerpo, hacedle caso, él sabe lo que quiere. Ojo, cuidado. En estados de estrés, alerta, alarma, la amígdala es la que toma las riendas. Y la amígdala va a querer seguir funcionando a tope. ¿Y qué le hace seguir funcionando a tope? Pues no hacer ejercicio, no observarse a sí mismo y alimentos malos para nosotros. Por ejemplo, pues ultraprocesados, dulces, snacks, comer entre horas, es decir, todas esas cosas que alimentan su actividad. Entonces, cuando de repente estéis en un momento de estrés, ansiedad, no sé qué, no sé qué, es como el cuerpo me pide azúcar, pues que sepáis que es vuestra amígdala lo que os está diciendo, venga, dame más, dame más. Pero si yo se lo doy, lo que estamos es incrementando el tamaño y la hiperactividad de esta estructura, así que nos va a ser más complicado salir de esta situación, ¿vale? Nos vamos a la parte de memoria y aprendizaje y vamos a ver dos de las estructuras también vamos a ver la estructura más importante relacionada con la memoria, pero primero de todo vamos a hablar sobre plasticidad cerebral. Esta es la parte que más me gusta de toda la sesión. De verdad, yo idealmente me emociono muchísimo con esta parte y vais a ver el entusiasmo a lo largo de toda la clase, pero en este muchísimo más, ¿vale? La plasticidad cerebral, para que lo entendáis un poquito, es la capacidad que tiene vuestro sistema central para moldarse, para modificar su estructura, ¿vale? Todo nuestro cerebro está formado por neuronas, ¿vale? Es como, para que me entendáis, la célula que forma parte de todo el sistema nervioso, tanto central como periférico. Central, cerebro, ¿vale? Entonces, dentro de esa estructura está formada por un montón de neuronas, pero por millones y millones de neuronas, ¿vale? Entonces, esas neuronas guardan una especie de circuitos o redes neuronales en la que se guarda esa información, e incluso la memoria. Vamos a hablar ahora sobre memoria. Es decir, ejemplo, el cómo me llamo yo tiene un circuito neuronal formado por miles y miles de neuronas. El cómo se conduce está formado por miles de neuronas y tiene muchísimas conexiones en toda esa red neuronal. El cómo funciona una presentación de PowerPoint también está formado en un circuito neuronal. Es decir, así todo el rato. Y lo que se ha visto precisamente es que cuanto más utilizamos ciertos circuitos neuronales, más potente es la comunicación entre esas neuronas que forman parte del circuito neuronal. Así muy, muy rápido, ¿vale? Las neuronas se comunican entre sí a través de dos estructuras fundamentales, que es, para que me entendáis, axón y dendritas, ¿vale? Que es como el principio y la terminación de una neurona. Entonces, una neurona se comunica con otra a través de axón dendrita. Imaginaos que esto en vez de una mano fuera un pie, ¿vale? Entonces, se comunica por una cosa maravillosa que vamos a poner ahora en los vídeos a continuación, y es que el axón de un lado libera unas vesículas que contienen neurotransmisores, que seguro que es una palabra que nos suena muchísimo, como por ejemplo dopamina, serotonina, bla, 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 y la dendrita de la otra neurona lo que tenía es receptores para precisamente cada uno de los neurotransmisores que se conectan. Pero siempre hay un espacio y nunca se llegan a tocar, aunque aparentemente parece que están en contacto, ¿vale? Y esto es lo que se llama sinapsis neuronal. Porfa, clicadle a uno de los enlaces para que veáis esto un poco, porque literalmente a mí me parece mágico. ¿No la podemos abrir? Oh, vale, pues luego al final, por favor, lo vemos porque de verdad es digno de observar. Bueno, pues básicamente, luego lo cuento un poquito. ¿Cómo una neurona sabe que se tiene que comunicar con otra? Es decir, la más simpleza de las comunicaciones, ¿vale? Es que para que una neurona sepa que se tiene que comunicar con otra, empiezan a
pulsar, es decir, la onda de frecuencia, tiene que ser la misma. Es decir, una a la otra se escuchan y como saben que están pulsando a la misma frecuencia, saben que se tienen que empezar a acercar. Pero este proceso es muy, muy lento. Esto es lo que da lugar a procesos de aprendizaje, a procesos de memoria y esto precisamente, esta plasticidad cerebral, es maravillosa porque es un estímulo de nuestro cerebro. Es decir, cuanta más plasticidad y más estímulo le damos a nuestro cuerpo, más plasticidad hay. Y una puntualización que quiero hacer aquí es que cuando hablamos de plasticidad cerebral, hablamos de que la organización, la estructura base que tenemos en el cerebro se reubica, se reestructura, pero no se crean nuevas neuronas. Eso se llama neurogénesis y lo vamos a ver ahora mismo. Vale, entonces la estructura más importante relacionada con la memoria y con el aprendizaje es el hipocampo, ¿vale? Que es esa estructurita que veis ahí en forma de C, ¿vale? En forma azulita en la imagen de la derecha, pero que precisamente se llama hipocampo porque tiene forma de caballito de mar y precisamente lo podéis ver en la imagen de la izquierda, ¿no? Hipocampo en latín es hipocampus, que es como se llama a los caballitos de mar. Entonces, bueno, me parece como también maravilla que esto sea así, ¿no? Entonces, esta estructura, básicamente, para que me entendáis un poco al igual que la amígdala, en el cerebro funcionan varias cosas así. Cuando estamos ante enfermedades degenerativas, como por ejemplo puede ser el Alzheimer, neurodegenerativas, lo que ocurre es que el tamaño de este hipocampo y el grosor de este hipocampo disminuye en su tamaño, ¿vale? Entonces, os quiero contar cosas básicas, estamos hablando todo el rato de salud, bla, bla, todo esto que estáis aprendiendo hoy es salud, pero ¿qué puedo hacer precisamente para proteger ese hipocampo? Bueno, pues a día de hoy las últimas investigaciones nos dicen que lo que más protege a mi hipocampo es el ejercicio físico. Y cuando antes os hablaba de neurogénesis, es decir, la creación de nuevas neuronas, que hasta hace unos años se creían que nacíamos con unas neuronas que poco a poco a lo largo de los años iban muriendo, desapareciendo y ya. Pero de ahí hoy hay dos estructuras en las que sabemos que se crean nuevas neuronas, neurogénesis, que una es el hipocampo y otra es el bulbo olfativo. Entonces, en este hipocampo se genera neurogénesis hipocampal. Y a mí cuando explico esto me gusta siempre contar que el equipo de investigación liderado por José Luis Trejo, que es uno de los mayores investigadores, que es español, descubrió esta fantasía, ¿vale? Que es que cuando hacemos ejercicio físico generamos nuevas neuronas, hay neurogénesis hipocampal. Y el ejercicio físico es la mejor manera de proteger nuestra memoria y de proteger nuestra capacidad de aprendizaje. En segundo lugar, tenemos la dieta. Una buena alimentación protege muchísimo nuestra estructura. Y en tercer lugar tenemos la estimulación cognitiva, que para que me entendáis un poco como ejercicios a nivel intelectual, que antes se creía que esto era precisamente lo que más favorecía la protección de este hipocampo, mejorar la memoria, bla, bla. Bueno, pues a día de hoy sabemos que no es así. Sabemos que por encima de todo es el ejercicio. Pero además no solo eso. No solamente esta estructura se encarga de la memoria y del aprendizaje, sino que además es una de las estructuras que gestiona la ansiedad y la depresión. Así que vamos a intentar cuidar estas cosas. Bueno, en este punto precisamente vamos a hablar de qué es esto de la amnesia para el automático. Entonces, el hipocampo, para que más o menos entendáis cuál es su funcionamiento, cuando tú vives cualquier tipo de experiencia, acordaros que os decía que se va creando una nueva red neuronal, un nuevo circuito neuronal, empiezan a conectarse neuronas entre ellas, ¿vale? Y nuestro hipocampo lo que hace es clasificar la información en tres grupos. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y cuándo? ¿Vale? De esta manera se generan memoria, se generan recuerdos, ¿vale? Entonces, cuando yo os estoy diciendo constantemente la importancia de recuperar la atención del cuerpo, de que cuando estemos viviendo algo, de verdad lo estemos viviendo presentes, esto queda como súper hierbas, pero es que las últimas publicaciones científicas de los últimos 20 años nos pone sobre la mesa la importancia de esto. Y aquí os voy a poner de nuevo otro ejemplo, ¿vale? Cuando estamos viviendo una cosa, deberíamos de estarlo viviendo de manera presente. No solamente con nuestro cuerpo, sino también, por supuesto, con nuestra mente. Porque básicamente lo que nos están diciendo las últimas revisiones científicas es que la atención solamente debería estar dirigida a una cosa que esté viendo. Entonces me vuelvo a la anterior charla, FOMO. ¿Os acordáis? Intentar hacer millones de cosas a la vez, no perder el tiempo, ese, ¿no? Multitasking, el no sé qué, multitarea. Cuidado con esto, porque lo que estamos viendo es que si vivimos nuestra vida en este estado, generamos precisamente una amnesia para el automático, lo que también llaman amnesia por atención dividida. Lo que se está viendo es que cuando vivimos las experiencias de esta manera, no estamos recogiendo toda la información de las experiencias que vivimos.
no estamos generando memoria. Pero además, esa sensación de vivir en piloto automático y estar completamente desconectados del cuerpo y de la mente, ese automático, el no ser consciente de cuál es nuestra postura, cuáles son nuestras sensaciones, cuáles son nuestras emociones, genera de nuevo esta amnesia por el automático. Lo que está recogiendo el hipocampo en estas situaciones son datos, solo datos, quizás el cuándo, quizás el dónde, pero no está recogiendo la experiencia autobiográfica. Los últimos estudios nos dicen que las personas en las que participaban en estos estudios se acordaban de las vivencias, pero no de cómo habían sentido esas vivencias, no de si estaban felices, si estaban contentos, en qué postura estaban. Y la postura también, acordaros, está en contacto directo con la memoria, pero estamos tan en piloto automático y tan desconectados del cuerpo, de las emociones, que no estamos recogiendo nuestra memoria. Y esto seguro que os suena a muchas personas. Seguramente habremos tenido pacientes o seguro conocemos a alguien que ha vivido momentos traumáticos o de ansiedad y estrés y que años después no se acuerdan de nada de esa época. Que es como, ¿no? Es como, hostia, pues esto es lo que se llama amnesia para el automático. Entonces, importante quedaros con esto y sobre todo hablando un poco de la importancia de la reconexión del cuerpo, ¿vale? Y pasamos a la última parte, que es la red neuronal por defecto, ¿vale? Con esto ya acabo. La red neuronal por defecto está formada por... pásame la anterior, Carmen, por fin. Es una red de redes, ¿vale? Es una red que está en diferentes estructuras a lo largo de nuestro cerebro, ¿vale? Y esta red neuronal por defecto se activa además precisamente cuando estamos en un estado de reposo. Es decir, cuando nosotros estamos atendiendo a algo, como espero que ahora estéis ahora mismo, es decir, atendiendo a mí que vuestra mente no esté a otra cosa, esta red neuronal por defecto no se activa, ¿vale? Tensión, a corteza prefrontal, capacidad de atención, ¿vale? Entonces, cuando estoy en reposo, aparece esa red neuronal por defecto, que para que me entendáis es como una especie de diálogo interior, divagación. Pero no somos conscientes de esto. No es un pensamiento dirigido, es un pensamiento automático, ¿vale? Esta red neuronal por defecto, entre otras cosas, tiene la función de reorganizar todas las experiencias vividas, es decir, toda la memoria, pero también como tiene una parte de planificación a futuro. Y esto es todo inconsciente, ¿vale? Lo que ven las últimas publicaciones científicas es que este modo de vivir en automático, de tú, completamente desconectados, lo que ven es que estamos muy activas en esta red neuronal por defecto. ¿Y qué ocurre? Acordaos lo que os decía antes. Cuanto más es una red, más es un circuito, más potente es la conexión entre neuronas, más activado está. Entonces, lo que se ha visto es que cuanto más en piloto automático estoy, más en red neuronal por defecto estoy, ¿vale? Entonces, entre otras cosas, como os he dicho antes, esto de planificar el futuro, ¿os acordáis de lo que hablamos en la sesión anterior de ansiedad anticipatoria? Estar todo el rato con la necesidad constante de aprovechar el tiempo, de repente que aparece, estás como haciendo yoga y dices, a ver el fin de semana que viene, ¿no? Pues esto es tu red neuronal por defecto. Muchas veces somos conscientes de ello y muchas veces no, porque como os decía, es una divagación mental. Y una cosa aquí muy interesante de esto, así como detalle, que sepáis que lo que han visto es que cuando se activa la red neuronal por defecto, se activan las áreas de la escucha en el cerebro. Es como tu cerebro escuchándose a sí mismo, que me parece también una fantasía, ¿por qué no decirlo? Y pasaríamos a la última parte, que es la divagación mental. Estábamos hablando de que esta red neuronal por defecto es divagación mental. Entonces, os voy a compartir, os voy a explicar una de las mayores publicaciones científicas por parte de la Universidad de Londres, desde el Departamento de Psicología, con respecto a cuál es la influencia de todo esto sobre nuestra salud. Entonces, hicieron un estudio en 2010 en el que a través de una aplicación, bueno, con diferentes tipos de aplicaciones, a un montón de gente a lo largo del día le preguntaban de manera automática que sí, mientras estaban haciendo una cosa, estaban pensando en otra. Pues como, por ejemplo, imaginad que estáis ahora viendo mi charla, pero estáis aparte haciendo otras cosas, ¿no? Pues, o estáis viendo mi charla, pero si os dais cuenta de repente y prestéis atención, vuestra mente está a otra cosa, ¿vale? Y lo que vieron es que, atención, el 47% del tiempo que estamos despiertos, estamos en red neuronal por defecto. Es decir, casi la mitad del día que estamos despiertos, no estamos conectados. Estamos completamente desconectados. De nuevo, esa disociación mente-cuerpo. Nuestra mente está haciendo una cosa, pero nuestro cuerpo otra. Acordaos de todo lo que hemos hablado que tiene influencia esta disociación mente-cuerpo. Pero no solo eso. Años después replicaron este estudio y lo llevaron a los fines de semana. Y veían que este porcentaje subía hasta el 76% del tiempo que estamos despiertos.
El título de esta publicación era el siguiente: una mente divagante es una mente infeliz. Porque lo que vieron es que cuanto más tiempo estamos con la red neuronal por defecto activa, más sensación de insatisfacción e infelicidad sentimos. Reflexionemos sobre esto, por favor, porque es súper, súper heavy, ¿vale? Pero ya no solo eso, luego se replicó otro estudio, que ya con esto acabo, que es que lo que vieron también es que cuando estamos haciendo algo que nos desagrada, que no nos gusta, y estamos en red neuronal por defecto, la percepción de ese desagrado aumenta. Pero cuando estamos activas, presentes, con atención, eso que nos desagrada, que estamos haciendo, no nos desagrada tanto. Y cuando estamos haciendo algo que nos hace felices, que nos agrada, pero entramos en piloto automático, entramos en red de nuevo por defecto, no nos provoca esa sensación de placer, esa sensación de agrado. Y, por supuesto, al contrario, cuando estamos atentas a algo y estamos haciendo algo que nos agrada, la sensación de felicidad, de agrado, de bienestar es muchísimo mayor, ¿vale? Entonces, por favor, consciencia, ¿no? Estamos como todo el rato, constantemente, en esta red neuronal por defecto. Esta red neuronal por defecto es necesaria porque tiene sus funciones, pero lo que nos vienen diciendo las publicaciones científicas es que deberíamos estar en torno al 30% del día aquí, porque lo que hace, como os decía, es reorganizar experiencias, memoria, planificación, o sea, tiene su función. Y entre otras cosas, por ejemplo, en procesos creativos es súper fundamental. Yo lo explico siempre con un ejemplo de mis procesos creativos porque entiendo cómo funciona el cerebro. Imaginaos, yo estoy pues en medio de la creación de este proyecto de 7 sentidos, ¿no? Entonces, me veo un documental, me veo una peli, me leo 25 papers, voy a exposición, voy a no sé qué, voy a no sé cuánto, me meto en la cama, pasan varios días y de repente, ¡pop! Mi red neuronal por defecto ha recogido lo que le interesaba de cada cosa que he visto, las ha fusionado y ha creado algo que a mí me interesaba. Entonces, es, por supuesto, que tiene sus partes positivas, pero claro, si es excesiva, sabemos que no solamente está afectando a nuestra salud emocional, sino que también está muy relacionado con los procesos neurodegenerativos. Es decir, aumenta el factor de desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la Alzheimer. Así que cuidado. Bajona, ¿eh? Bueno, esto es importante. Esto es educación en neurociencia. Yo os estoy dando la parte teórica. Y para que entendáis la importancia que tiene toda la chapa que yo di el otro día y todo lo que os estoy contando hoy, ¿vale? Entonces, ¿cómo mejoramos nuestra salud? Uno, todo lo que os estoy contando. Esto es educación en neurociencia. Esto ya está influyendo sobre vuestro comportamiento a la larga, ¿vale? Porque ya tenéis todo este conocimiento. Pero dos, podemos mejorar nuestra salud también, por supuesto, a través de técnicas como, por ejemplo, el ejercicio físico y la meditación. Antes hemos hablado del hipocampo y el ejercicio físico, acordaros, genera neurogénesis, ¿no? Hay esta frase maravillosa que decía nuestro queridísimo Ramón y Cajal, que es que todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Es decir, nuestro comportamiento y el conocimiento del funcionamiento de nuestro cerebro, que es esto que Francisco Varela denominaba neurofenomenología, podemos modificar estas estructuras gracias a esta plasticidad cerebral. Entonces, la próxima sesión, chicas, lo que vamos a ver es cuál es la neurofisiología, es decir, qué efectos tiene el ejercicio y por qué tiene esos efectos, que es un poco lo que habíamos visto hoy, pero un poco más desglosado, y por supuesto también de la meditación. ¿Qué hace? Pues por supuesto 20 años que creía que era todo en modo hierbas y los últimos 20 años pues se le ha dado bastante candela a la investigación científica y ha demostrado todos los efectos positivos que tiene sobre el cerebro. Entonces, el próximo día lo que haremos será ver toda la neurofisiología del ejercicio físico. Dentro del ejercicio veremos yoga, baile, qigong, qigong, es decir, diferentes técnicas que están muy asociadas, lo veréis, a la atención del cuerpo y a la propiocepción. Y, por supuesto, a la meditación, que es la observación de qué ocurre en la mente. Y bueno, ya para finalizar, ya sabéis que, bueno, como os decía un poquito al principio, mi trabajo en el día a día es un entrenamiento funcional para las personas que quieren entrenar conmigo. Son entrenamientos individuales, online, dependiendo de cuál sea tu objetivo, pues en ello trabajaremos, ¿no? Y aparte de, obviamente, el entrenamiento funcional, yo soy unas chapas, como ya veis, así que la educación en neurociencia siempre va en el pack. Y bueno, estoy especializada en obstetricia, como os decía en un primer momento, así que también, por supuesto, acompaño de esta manera a mujeres. Así que con esto lo tenemos por ahí. Aquí tenéis mis datos, ¿vale? Por si queréis conectar también conmigo, me podéis encontrar, bueno, mi teléfono, mi email y luego de los dos perfiles. El de Mónica Ejido es más el perfil artístico y el otro es un poco el perfil más sanitario. Estoy en bizcocho.
Listo. Muy buena webinar, la verdad, me ha gustado bastante, ha sido muy, 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 muy interesante, es decir. Bueno, yo... yo y mis procesos mentales estamos ahí en piloto automático siempre, pero bueno, es que si no, no podemos sobrevivir ahora. También hay que ser consciente, aquí hay debate de la fase de vida en la que estás, ¿no? Cuánto puedes realmente dejarte llevar o no, o qué días sí, qué días no. Pero bueno, nuestras chicas tienen un montón de preguntas también, que esas son las importantes. Nuestras ya las podemos comentar entre nosotros cuando queramos, así que vamos a responder a las tres.